Bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Vamos a continuar, bien, vamos a continuar con las clases virtuales y el tema de la semana en el curso de geometría es el tema que es continuación del tema anterior, bien, clasificación de triángulos y propiedades auxiliares. Clasificación de triángulos y propiedades auxiliares. Ok, como ya sabrás tú, primero te voy a indicar todo lo que tienes que conocer para poder resolver este tipo de ejercicios bien, de este tema. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver todo lo que tienes que saber, las teorías, las propiedades, etcétera. ¿Ok? Pues de una vez empecemos. A ver, veamos. Según la longitud de sus lados, mira, cuando hablamos de un triángulo, eh, tenemos como primera instancia al triángulo equilátero. Bien, equilátero. Eh, X viene de igual, ok, prefijo igual. Látero viene de lados, es decir, lados iguales. Un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Es aquel triángulo cuyos lados tienen igual longitud. Claro que sí, igual longitud. Tenemos ahí el triángulo ABC y sus lados AB, BC y AC tienen la misma longitud. En este caso le hemos puesto una letra cualquiera. L, por ejemplo, de longitud L. ¿Ok? LAB, LBC y LAC. Esto se le conoce como triángulo equilátero. Y como sus lados son iguales, quiere decir que sus ángulos internos necesariamente también tienen que ser iguales. ¿Recuerdas? ¿Cuánto tendría que valer todos? Cada uno, pues 60, ¿verdad? 60 más 60 más 60, ¿cuánto nos daría eso? 180. Es por eso que cada uno de los ángulos internos tiene que ser igual a 60 grados sexagesimales. ¿Ok? A ver, vamos a lo siguiente. Triángulo isósceles, mira, triángulo isósceles. Bien, ¿qué nos dice? Es aquel triángulo, bien, que tiene dos lados de igual longitud. Ya no tres, ahora son solo dos lados iguales. Tenemos ahí el triángulo ABC, donde los lados iguales, en este caso, son AB y BC. ¿Ok? AC ya es diferente de AB y de BC. ¿Ok? No puede ser ya necesaria, no puede ser igual a los lados AB o BC, porque de ser así, pues ya no sería isósceles, sería equilátero. ¿Ok? Entonces, triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos ángulos de igual longitud. Entonces, si tiene dos ángulos de igual longitud, quiere decir que estos ángulos, ¿cómo son? Iguales, ¿cierto? Por ejemplo, el θ sería θ. ¿Bien? Claro, perfecto. Ahora, veamos lo siguiente. Triángulo escaleno, mira, triángulo escaleno. ¿Qué nos dice? Es aquel triángulo que tiene tres lados diferentes de longitud, ¿ok? Es aquel triángulo que tiene tres lados de diferente longitud, ¿ok? Es un triángulo ABC en este caso, mira, y notamos que el lado AB, el lado BC y el lado AC son los tres diferentes, ¿ok? Es decir, A es diferente de B, B es diferente de C y C es diferente a. Ningún lado es de la misma longitud que cualquier otro. ¿Ok? Los tres lados tienen que ser necesariamente diferentes. ¿Ok? Necesariamente diferentes. Y bien, y aquí sus ángulos, obviamente que también los ángulos internos tienen que ser distintos, ¿verdad? Tienen que ser distintos, claro. Pero obviamente que tienen que sumar 180 a pesar de que sean distintos. ¿Ok? Pues veamos lo siguiente ahora. Tenemos un teorema, mira. En consecuencia, mira lo que habíamos mencionado hace un rato. En todo triángulo, a los lados congruentes, bien, se oponen ángulos congruentes. ¿Ok? A todo triángulo, a los lados congruentes se oponen ángulos congruentes. ¿Ok? Y recíprocamente, si a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. Bien, a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. O iguales, ¿no? Pues se puede entender de esa forma también. En consecuencia, en un triángulo equilátero, ya te había mencionado, ¿verdad? Los ángulos internos, como son iguales, ¿verdad? ¿Y cuánto tendrán que ser? 60. Porque estos tres ángulos internos, como son iguales, tienen que sumar 180. ¿Y qué ángulo tendría que ser ese? Ya es conocido, ¿no? 60 grados. ¿Ok? A ver, por ejemplo, mira, si yo tengo aquí un triángulo y yo digo que este lado es igual a este lado, entonces necesariamente los ángulos internos, bien, que se oponen a él y a él, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿verdad? El es teta y el tiene que ser teta, ¿ok? Claro, el de aquí ya es diferente, ¿ok? Pero teta más alfa, ¿cuándo tiene que sumar? 180. Bien, claro que sí.
Listo. Bien, ahora veamos lo siguiente. Tenemos aquí el caso B, triángulo isósceles. Mira, recuerda, todo esto es una consecuencia del teorema, ¿verdad? En todo triángulo, a lados congruentes o a lados iguales, se oponen ángulos congruentes o iguales, ¿ok? Y recíprocamente, si tienes ángulos congruentes o iguales, eh, se oponen lados congruentes, ¿ok? Listo, tenemos el triángulo isósceles entonces. Recuerda que el triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. Y el lado que es diferente, bien, el lado que tiene que ser diferente, a este lado se le conoce como base, ¿ok? Como base. Listo. Ahora, veamos, alfa, si este es alfa, bien, vamos a escribirlo aquí. Si él es alfa, bien, y él es teta, y nos damos cuenta que estos lados son iguales, bien, y él se lo pone a él y él se lo pone a él, entonces alfa necesariamente tiene que ser igual a teta, ¿cierto? Claro, alfa tiene que ser igual a teta. Listo, bien. Ahora vemos lo siguiente, según la medida de sus ángulos. Bien, tenemos el triángulo rectángulo, bien, el triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice? Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Que tiene un ángulo recto, ¿ok? Que tiene un ángulo recto. Tenemos aquí el triángulo ABC, ¿bien? Y este triángulo va a tener un ángulo que es recto, es decir, que es perpendicular, ¿ok? O sea que es 90 grados, ¿cierto? Es 90 grados. ¿No es así? Ahora, en este caso, para este ejemplo, L es el ángulo de 90 grados, ¿bien? Y se le pone así, ¿no? Como un cuadradito incompleto, porque sobreentiende que el ángulo de 90 grados tiene esta forma. Bien, ya no vas a ponerle un teta, pues un beta, ¿no? Ya puedes escribir así simplemente, ¿ok? Hace referencia a perpendicular, o sea, 90 grados, ¿bien? Listo. A ver, entonces, si ese ángulo es 90, bien, si este ángulo es 90, y todo tiene que sumar 180, ¿cuánto tienen que sumar estos dos? A ver, pensemos, si todo es 180, pero él es 90, ¿cuánto me faltaría? Entonces 90, ¿verdad? Entonces alfa más zeta tiene que ser ¿cuánto? 90, ¿cierto? Porque claramente que este ángulo, que es un ángulo interno, más este otro ángulo, que es otro ángulo interno, más este otro ángulo, que es un ángulo interno, ¿cuánto me tiene que dar? 180, ¿cierto? Claro, si yo quiero alfa más teta, ¿qué tendré que hacer? Despejar, ¿verdad? Entonces esta 90 pasa para el otro lado. Alfa más teta sería 180 más 90, 90. Y ahí tienes, mira, una deducción sencilla. ¿Ok? Listo. A ver, veamos lo siguiente. El triángulo oblicuángulo. Ay, perdón. El triángulo oblicuángulo. Dice. Es un triángulo acutángulo. Mira. Dentro de los triángulos oblicuángulos tenemos, en primer caso, el triángulo acutángulo. ¿Ok? ¿Qué es el triángulo acutángulo? O los triángulos son aquellos triángulos cuyos ángulos internos simplemente son agudos, ¿bien? Y como van a ser agudos, ¿bien? Tienen que ser positivos y menores que 90, ¿cierto? Ángulo agudo y menor que 90, ¿cierto? Si yo tengo un triángulo acá así, y él es 40, y él es 60, ¿bien? ¿Cuántos tendría que ser él? 80, ¿verdad? Yo puedo decir que estos ángulos internos, ¿cuántos son? 180, claro. ¿Y los lados cómo serían? Él es diferente de él y es diferente de él, ¿verdad? Los tres lados son diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de ángulo es este? ¿De triángulo es este? Oblicuángulo, ¿no? Pero específicamente triángulo acutángulo. Bien, sus lados son diferentes. Por consecuencia, si sus lados son diferentes, sus ángulos también tienen que ser diferentes. Bien, y agudos, ¿ok? Agudos. Bien, ahora vemos lo siguiente. Pero antes, una vez más, un triángulo acutángulo, que es un triángulo en los que los ángulos internos son agudos, ¿verdad? Y si los ángulos internos son agudos y son diferentes, pues los lados tienen que ser necesariamente diferentes, ¿verdad? Claro. Bien, ahora vemos lo siguiente. Tenemos el triángulo obtusángulo, mira. ¿Qué nos dice? Es aquel triángulo donde un ángulo es obtuso. Es aquel triángulo que tiene un ángulo que es obtuso, ¿bien? Un ángulo es obtuso, es decir, mayor que 90, pero menor que 180, ¿ok? Mayor que 90, pero menor que 180. ¿Está bien? Mayor que 90, pero menor que 180. ¿Está bien? Esto de aquí, olvídate de esto. No hagas caso a esto. Bien, entonces este es el ángulo, mira, teta.
Teta es mayor que 90 y menor que 180, ¿cierto? Claro. Ahora, si él es mayor que 90 y menor que 180, ¿cómo serán los otros ángulos necesariamente? A ver, ¿serán agudos? ¿Serán obtusos quizás? No, ¿verdad? Tienen que ser agudos necesariamente, porque es aquel que tiene el triángulo obtusángulo, es aquel que tiene un ángulo agudo, solo un ángulo. ¿Ok? Bien, listo. A ver, veamos lo siguiente. Vamos a ver las propiedades. Creo que ya habíamos visto esto, pero una vez más vamos a verlo. Cuando tú tengas este gráfico, mira, este tipo de gráfico, que creo yo que inmediatamente lo vas a reconocer, así, más o menos se parece a un boomerang, algo así, ¿no? ¿Has visto un boomerang? Yo espero que sea. Ya, entonces, ¿qué se cumple? Que los ángulos internos aquí, ¿a quién va a ser igual? ¿A quién va a ser igual esa suma? Al único ángulo externo de aquí, a x. Bien, al de aquí. Alfa más beta más teta, ¿a quién va a ser igual? A x. Bien, a x. Siempre tienes que tener en cuenta que tienes que ser muy observadora, muy pero muy observador, concentrarte y darte cuenta si este gráfico es similar al de algún problema que seguramente estés resolviendo. Si es similar, si lo comparas y ves que sí cumple, que es lo mismo, solo que quizás con otras variables, ya aplicas eso. ¿Ok? Bien, ahora el siguiente. ¿Te acuerdas de este? El de la corbata, o el del Michi creo que le dicen también. Ya, ¿qué se cumplía aquí? Que los ángulos internos de cada uno de los triángulos que se forman ahí, aquí igual, a excepción del ángulo opuesto por el vértice, ¿verdad? A excepción de el de aquí, de este de aquí. Bien, los otros, y este. ¿Qué se cumplía? Que la suma de los ángulos internos de este triángulo era igual a la suma de los ángulos internos de este otro triángulo. ¿Ok? Sería entonces alfa más beta, que es igual a teta más phi. Siempre se cumple esto bien, pero que el gráfico tenga esta forma, esta figura. Cuando estés resolviendo un ejercicio, ¿qué vas a hacer? Simplemente lo comparas, ¿ok? Bien. A ver, el final. A ver, el de la corbata, ¿te acuerdas? Era, perdón, el del pescado. Un pescadito, una trucha, lo que tú quieras. ¿Qué se cumple aquí? Que la suma de los ángulos internos es igual a los externos, ¿verdad? Suma de los ángulos internos y x, aquí es igual a la suma de los ángulos externos teta y omega, ¿verdad? Teta y omega. Y se cumple esto, ¿ok? Listo. Recuerda, tienes que ser bien observador al momento de resolver los ejercicios. ¿Eh? Observa bien, se parece, se puede comparar, si se asimila, se acerca, claro, si se puede comparar, si es similar, si es idéntico, ya pues lo aplicas, ¿ok? Pero para eso tienes que ser bien observador, ¿ok? Concentrarte. Listo, buen ojo hay que tener. Bien chicos, ahora nos vamos a quedar por ahora ahí. Bien, y ahora en un momento vamos a hacer los ejercicios, bien, unos cuantos pocos ejercicios, ¿ok? Bien, pues pasamos ahora a la pizarra. Ahí nos vemos.